me tienen que escuchar a la perfección. Ayer platicábamos de la extinción, bueno, no extinción porque no se extinguió, pero de la cancelación del festival de, de Los Cabos. Me salió un documento, un artículo de una persona que se llama Víctor Alonso Verbel. Y está bueno, está muy bueno. Dice Shanghai, hablando de Sheinbaum, ¿ya viste el tráiler de la nueva peli de Pollitos en Fuga? Al final sale, no lo he visto, no lo he visto, pero si quieren ahorita lo revisamos. Está muy bueno, está muy... Me gustaría preguntarles a ustedes qué opinan sobre las palabras que deja aquí Víctor Alonso. No sé si dé para un video, pero bueno, definitivamente es un tema que se tiene que conversar y va muy de la mano con lo que hablábamos ayer. Y además tendré un Me Atrapaste Cine de un comercial que compartí ayer en mi Twitter, porque no mamen, qué comercial. Déjenme ver, preguntan que por qué no está el stream. Ya lo publiqué. No estaba porque no lo había publicado, pero ya está publicado el stream del día de ayer. Dice Ale Charlie, ¿por qué ya no está el stream? Ya no alcancé a terminarlo. Ya está, déjenme, le doy sus sentadillas al nesayorquino. Pero bueno, el artículo se llama Decálogo para democratizar el cine del futuro y está orientado a el cine español. Es el cine español el que tiene, pero por lo que me he dado cuenta no es muy diferente, Lo que vive el cine español y el cine de otras latitudes que no sea Hollywood no es muy diferente a lo que vivimos nosotros aquí en México. Dice Daltu, por cierto, gran episodio de otro cine, estaría bueno uno de cine vampiros. Pues sí, pero le está yendo muy mal, no lo está viendo casi nadie, pero bueno. Yo dije que las vistas no iban a ser mi prioridad y que lo importante era divertirse y también yo autoimponerme este ritmo de poder subir un video a la semana y de momento lo estoy cumpliendo. De hecho, hoy no iba a haber podcast a esta hora porque en teoría íbamos a grabar Barrilino, pero mi querido Sebastián me volvió a cancelar, me volvió a cambiar la fecha y voy a grabar el día de mañana. Entonces mañana es stream a las 3:30 más o menos aproximadamente. Nesayorquino. No mames, me dejaste sin aire, Nesayorquino. Bueno, saga de Crepúsculo God, dicen por acá. Vean esto. Decálogo para democratizar el cine del futuro. Y empieza fuerte, Empieza fuerte, dice... Un secreto a voces recorre los festivales de cine. Y antes de continuar, levanten la mano, pónganme en los comentarios cuántos de ustedes han ido a un festival de cine. ¿Cuántas de las personas que me ven han tenido la fortuna o el infortunio de ir a un festival de cine y a cuántos festivales de cine han ido? O sea, si han ido a un festival de cine, platíquenme. Ahí díganme, yo fui a uno, fui a dos, no he ido, fui a Shorts, fui y me van contando a cuál fueron. Solo al de Guadalajara. Y dice, fíjense nada más, a dos, dice Silgraf. No, si ponen las películas en línea, no. O sea, tiene que ser que hayan ido ustedes directamente al festival a conocer la programación, a ir a alguna de las pláticas, etcétera, etcétera, etcétera. El Festival de Cine Togant y las versiones online no terminan de contar. Dice Sakucha, yo he ido a los festivales de cine que organizo en mi casa. Esos no aplican, Esos esos no funcionan. No son festivales como tal. Miren, ¿por qué les digo esto? Vean lo que dice esta persona, Víctor Alonso Verbel. Dice, las películas las ruedan los ricos y se nota. Vivir del cine es un lujo al alcance de unos pocos privilegiados. Lo comentamos en voz baja repasando los créditos del último drama indie sobre la tragedia de buscar la propia identidad en un piso heredado en el Example. O tras la enésima mirada condescendiente sobre la precariedad entre edificios racionalistas de las afueras. Aplaudimos el palmarés perpetuando la mentira colectiva. El emperador está desnudo.
Güey, este párrafo está bien salvaje, ¿no? O sea, este güey ni vaselina, ¿no? Ni un café nos echó, se fue directamente a romper madres y empieza muy duro, ¿no? Ya me estoy yo aquí albureando con que empieza muy duro, pero está muy cabrón, güey, empieza muy, muy salvaje. Y aunque creo que sí se ha ido modificando eso y ahora lo vi cuando fue la inauguración de la Cineteca del Senat, se me acercaron unos estudiantes del CCC y puedo dar cuenta de que el fenotipo de estos estudiantes ha cambiado, el fenotipo son otro tipo de personas, ya no son estos blancos con apellidos impronunciables, sino que hay gente ahí de Chimalhuacán, hay gente de Toluca, gente de Veracruz, se ha cambiado el fenotipo, pero entiendo que sigue siendo un tema de privilegiados porque para soportar los prolongados tiempos sin filmar, en caso de que uno no tenga comerciales, no tenga campañas, no tenga todas estas cuestiones con las que viven los cineastas comúnmente, pues hay que tener un soporte financiero para poder resistir esos embates, ¿no? Para poder resistir esos prolongados periodos sin trabajo, pues sí, sin chamba, ¿no? Si no tienes un buen sustento económico, pues difícilmente vas a poder soportar tanto tiempo sin trabajar. Y luego dice Víctor, nuestro cine está encerrado en un bucle de autocomplacencia burguesa, narrativa y estética. Y nada cambiará hasta que cambiemos quién está detrás de las cámaras, pero ¿cómo? Y dice, reconocer nuestro propio privilegio es el primer paso. El siguiente, pasar a la acción. Entonces, lo primero que nos dice es que hay que reconocer el privilegio. Ahora, reitero, este artículo o esta opinión es sobre la industria española, pero no deja de tener ciertos datos interesantes. Dice, un reciente estudio en Reino Unido ha determinado que desde los años 70 el porcentaje de artistas que provienen de clases trabajadoras ha caído en picado. En la actualidad solo son un 7.9% del total. No hay datos de la situación en España, pero sí causas compartidas que nos han traído esta crisis. O sea, del 100% de la gente que hace cine, solo el 8% pertenece a la clase trabajadora. Es muy poquito, ¿eh? Uno pensaría que podía ser más, sobre todo con este asunto que hemos dicho hasta el cansancio de que se está democratizando el cine porque el acceso a los medios es muchísimo más amplio. Dice por acá Juan, mensaje para el Teach, ponga el stream en la bocina para que le dé un buen servicio al paciente y de paso aprenda algo el nuevo. Pero bueno, ¿cuáles son estas causas que coloca este artículo para fomentar o que de alguna manera han influido en esta cuestión de reducir los porcentajes de personas de la clase trabajadora haciendo cine? Dice, privatización de la educación. La educación pública termina en los estudios audiovisuales de grado o los ciclos formativos de grado superior, una formación genérica que es imprescindible para completar con másteres, posgrados y cursos privados de especialización profesional. Pregunta para los que están aquí. ¿Cuántos de ustedes tuvieron algún curso o alguna clase de audiovisuales, güey? ¿Cuántos de ustedes pudieron acceder a un taller de cine, a un taller de video, a un taller de producción? Muchas gracias, Edgar. Muchísimas gracias, Edgar, por esa suscripción. Esas 2 suscripciones regaladas. Ya lleva 6 suscripciones y le cayeron a Gransork 9090 y a Armando L. Muchas gracias, Edgar, por esas 2 suscripciones. Te rifaste, son las 2 primeras suscripciones de este bonito stream. Te agradezco un montón. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias, Marcelín24, muchísimas gracias por esa suscripción por 13 mesesazos. Muchas gracias por el apoyo, de verdad, de corazón se los agradezco un montón. Un curso de cómo deshuevar perros. No. Pues no es tan común el tema de
de los cursos talleres, en mi caso, pues en la preparatoria había cursos talleres, pero eran más orientados a dibujo, más orientados a cocina, era dibujo, cocina, o sea, creo que mecanografía, güey, o no sé qué tantas mamás, pero eran pinches talleres, digo, yo fui a una escuela de monjas, en una prepa de monjas, entonces eran talleres así medio, pues medio pinchones, había que tomar uno, pero no era muy común y tengo entendido que no es muy común tener talleres de audiovisuales en este país, ¿no? Dice, además de la privatización de la educación, las prácticas como forma de discriminación positiva para ricos, en un sector en el que la red de contactos es un factor imprescindible para sostener una carrera profesional. Fíjense nada más lo que nos están diciendo, ¿eh? La red de contactos es un factor imprescindible para sostener la carrera profesional. Las prácticas precarizadas durante meses o años excluyen a aquellos y aquellas que necesitan un sueldo para sobrevivir, cuando no para sostener a su familia o su comunidad. La precarización del desarrollo audiovisual, güey. Dice, en nuestro país nadie cobra por escribir, por eso les digo que no es muy diferente que en México, ¿eh? En nuestro país nadie cobra por escribir hasta que las películas se ruedan. Los creadores y creadoras capitalizamos nuestro trabajo durante meses y años, durante los que nuestras facturas las paga la esperanza. Los laboratorios de escritura responden a la altísima demanda, elevando los requisitos de acceso de forma que solo proyectos previamente desarrollados o de cineastas muy consolidados acaban accediendo. O sea, no es muy diferente, güey, que en México. También trabajan de a gratis estos güeyes, o sea, desarrollan sus ideas y desarrollan sus proyectos sin recibir una remuneración a cambio. Dice Emiliano, yo que no salgo de mi casa, ¿cómo voy a tener contactos? Pues deberían tenerlos, porque de otra manera, pues es muy complicado subsistir en el negocio del quehacer cinematográfico, ¿no? Y luego miren esto, dice, los mitos meritocráticos que perpetuamos. En ¿Por qué los artistas son pobres?, Hans Sabin describe las fábulas de ascenso socioeconómico que nos contamos. El mito de que el trabajo conduce al éxito, el mito del éxito profesional tardío que nos permite seguir explotándonos hasta los 80 años. El mito de que si no tenemos éxito es nuestra culpa. El mito del artista autodidacta. Repetir estos mitos contribuye a reforzar el ciclo de autoexplotación que Remedios Zafra critica en El entusiasmo. Y sí, es muy cierto, mucha gente le echa muchas ganas, y aunque le echó muchísimas ganas y son talentazos y tienen, digamos, todas las credenciales, pues nunca pasa absolutamente nada de lo que estamos buscando. Pues como pueden ustedes ver, el panorama español no es muy diferente al panorama mexicano. De hecho, podrían ser muy similares. Ahora, lo que me gusta de este artículo es que propone algunas soluciones. ¿Qué soluciones está proponiendo este artículo? Vamos para allá. Dice, vamos a ver las propuestas. Dice MyBlur, yo tengo un compa que se habla por WhatsApp con la hija de Rodrigo Prieto y su doctor es el mismo doctor de Michelle Franco. Esos sí son contactos. Pues dile a tu amiga que te presente, ¿no? Con esos compas. Y dice el tocayo, por lo que he visto en mi escuela... Saludos, paso a dejar tributo. Este sería nuestro tercer chamaco, V. Nuestro tercer chamaco. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Alex, porque gracias a esa suscripción, Alex Miranda, hemos roto el tren del hype y te lo agradezco muchísimo. También le agradezco a mi querido Edgar, que regaló dos suscripciones. Muchísimas gracias por estar apoyando, güey. Es September. Acuérdense que en September las suscripciones están a 30 varos, o sea, están más baratas todavía. Entonces es momento de que se suscriban y además nos dan un porcentaje mayor. Entonces suscríbanse al Congal porque de esa manera me ayudan un montón. Dice el tocayo, por lo que he visto en mi escuela, lamentablemente muchos de los que llegan lejos en la industria llegan como lamehuevos. Pues esa es también la otra parte, ¿no? Pero ¿qué propone este artículo? ¿Qué propone este artículo para poder, digamos, de alguna forma hacerle llegar el quehacer cinematográfico a gente que va más allá? Pues de esta cuestión de los contactos y de esta cuestión de tener ahí a las amistades que lo pueden colocar a uno. ¿Cuáles son esas propuestas? La primera,
Acabar con el sesgo socioeconómico que atraviesa la creación audiovisual es nuestra responsabilidad, dice que de todos, ¿no? Desde el privilegio y desde la precariedad. Y aquí van sus propuestas, a ver qué opinan. Primera propuesta: garantizar el acceso universal a los estudios de cine. Las universidades públicas deben estudiar críticamente la composición demográfica de su alumnado y luchar de la mano de los institutos por formar parte del imaginario de jóvenes de todos los perfiles socioeconómicos. Yo la verdad le pondría un poco peros a esa postura. No es que esté en desacuerdo con la formación universal en la universidad para los alumnos, pero es muy complicado. Yo lo decía cuando estábamos analizando lo del CONALEP. ¿Se acuerdan que decían que en el CONALEP iban a introducir estudios sobre cine y en el CONALEP iban a meter algunas materias de cine? Claro, esas materias de cine regularmente iban para departamentos que son más de talacha, ¿no? Departamentos de diseño de producción, departamentos de gaffer, departamentos que tienen que ver no necesariamente con la parte creativa, sino con la parte de la talacha. Pero ahí lo que se vuelve problemático es tener a tu planta docente. No sé si ya estemos en el momento histórico en el que podamos tener muchos docentes para cubrir esa demanda de una formación universal. Sí es muy importante que ya todo el mundo se esté formando en audiovisuales por una simple y sencilla razón. Nos estamos convirtiendo ahora sí en Homo Videns. Lo decía Homo Videns, era de Giovanni Sartori, ¿no? Era un libro de Sartori, si no mal recuerdo el nombre, digo, lo leí en la universidad. Pero sí estamos dejando de leer para empezar a convertirnos en gente que ve. Estamos dejando de leer para enfocarnos en cuestiones puramente audiovisuales. Audiovisuales. Si somos unos analfabetas del audiovisual, que de hecho sigo leyendo el libro que les enseñaba la semana pasada, ya lo voy a terminar. Y una de las cuestiones en las que ahonda es el por qué ya no podemos seguir enseñando cine o dirección cinematográfica como se enseñaba hace 30 años y lo explica. Porque las nuevas generaciones ya están muy habituadas al audiovisual. Entonces, digamos, lo que dice Mitko Panos, que es el escritor de esta parte del libro, es que prácticamente los alumnos ya llegan ya llegan comprendiendo el tema de los ejes de acción, ya llegan comprendiendo el tema de la puesta en cámara, ya llegan más avanzados en sus estudios que como llegaban los alumnos hace 20 años, por la simple y sencilla razón de que ustedes todo el tiempo están viendo videos en todos lados, de todos los tipos y de todas las maneras habidas y por haber. Al ver libros por todos lados, pues entonces ya llegan un poquito más preparados. Entonces lo que hace Mitko Panos es proponer otro tipo de ejercicios más novedosos para esos alumnos que ya llegan un poquito más avanzados utilizando, y algo lo platicaba con Fanny Soto cuando fue lo del FICOT, ya llegan sabiendo utilizar Premiere, ya llegan sabiendo utilizar Final Cut, algunos ya utilizan DaVinci, ya saben fotografiar, ya vienen adelantados en ese asunto. Entonces sí se debería de garantizar el acceso universal a los estudios de cine, pero no sé si en un esquema tradicional, no sé si en un esquema tal cual como es la universidad hoy en día. Sí pienso que el internet está cumpliendo un poquito con esa función de poder llevar ese tipo de conocimiento a los jóvenes. De hecho, si ustedes buscan cómo hacer una animación, si ustedes buscan cómo editar un video, hay cientos de miles de videos al respecto de cómo utilizar Premiere, cómo utilizar DaVinci, cómo utilizar Photoshop, After Effects. Todo eso se puede aprender en internet. Entonces el internet ha contribuido a esa universalización de los estudios. Dice Alex, ¿entonces se debería enseñar narrativa, el cómo contar? Pues yo creo que definitivamente sí. Por eso yo soy muy insistente en mi teoría. Recuerden, mis exalumnos, ahorita estoy anunciando el seminario de guión cinematográfico especializado. Solo lo pueden tomar personas que ya tomaron el curso de guión conmigo. Ya me quedan nada más 5 lugares. Para los que no han mandado su mail, recuerden mandar mail porque solo me quedan 5 lugares y ya les voy a
voy a ahondar un poquito más en narrativas transmedia y en narrativas más complejas que van un poquito más allá del cine. Y por eso soy muy insistente en el tema de la teoría. Siempre pongo el ejemplo de algo que me sucedió a mí. Cuando estábamos estudiando en Acatlán, en CEU, a mí me enseñaron a animar en Flash. Una vez que termino de animar en Flash, salgo salgo de la licenciatura y se los juro, el primer mes saliendo de la licenciatura, madres, eh, Flash es obsoleto. Entonces, si uno le enseña al alumno a utilizar programas, si le enseñas a un alumno a ser un técnico de algún programa, posiblemente se va a ver rebasado porque además los programas constantemente se están actualizando y ahora con la intromisión de las inteligencias artificiales se vuelve un poquito más difícil. Entonces, si tú enseñas la teoría, el por qué cortar, el cuándo cortar, el en qué circunstancias hacer un montaje o no hacer un montaje, es muchísimo mejor. Así, si le enseñas simple y sencillamente a ser un técnico, ¿no? Y efectivamente hay planes de estudio pues bastante viejos. Entonces, pues se trata un poco de eso, de tener planes de estudios un poquito más consistentes, que sean de mayor utilidad para los alumnos. Lo que sí es, pues yo pienso, de momento, el garantizar los estudios universales es un poco complicado por la simple y sencilla razón de que no tenemos planta docente para cubrir absolutamente todas las regiones. El segundo punto dice, defender la educación pública desde nuestra práctica profesional. La precariedad económica lleva a muchos y muchos artistas a asumir trabajos como formadores en escuelas e instituciones privadas cuyas matrículas nosotros mismos no nos podríamos permitir. Productoras y agrupaciones profesionales se asocian con másteres privados como fuente adicional de financiación, contribuyendo a perpetuar la formación y el acceso al sector exclusivos para las élites. Y sí, también es un hecho, no toda, como son pocas las escuelas de cine públicas, pues muchos alumnos se quedan fuera y terminan por estudiar alguna otra cosa porque no tienen el dinero para poder costearse una escuela privada de cine. Yo estaba becado, toda mi escuela de cine prácticamente la estudié yo con beca. Dice Edgar, una de las cosas que he notado mucho con mis nuevos alumnos de cortometraje es que les interesa más saber usar los fierros que la teoría o aprender a contar una historia. Y ese es el meollo del asunto. Justo dice Mitko Panos en este libro que él encuentra dos problemas con los alumnos. El primero es justo esto de que llegan ya más preparados y al llegar más preparados pues no tienen esa disponibilidad de aprender porque sienten que saben todo. Y lo otro es que están habituados a diseñar 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25 planos para una cosa de un minuto. Y dice Mitko Panos, güey, pues estos güeyes diseñan 25 planos y tienen distintos emplazamientos de cámara para tapar todo con edición y sorprenderte porque el video tiene una edición fenomenal, aunque no esté contando nada. Entonces están sobresaturados de planos, pero vacíos en fondo, perdón. Sobresaturados en forma, pero vacíos en fondo. No están contando absolutamente nada y para suplir las carencias narrativas están llenándote con un montón de planos. Y ese es un vicio. Entonces Mitko Panos lo que propone es obligar a los alumnos a que resuelvan con pocos planos, que es, me alegra decirlo porque es un poco lo que yo hago con el curso de dirección, tratar de que resuelvan con muy poquitos planos. Entonces, como los alumnos hoy ven mucho TikTok y ven mucho YouTube y TikTok y YouTube tienen un montón de planos, pues dicen, pues voy a llenar de 10, 15, 20, 30 planos un cine minuto para apantallar a todos, cuando en realidad no estoy contando absolutamente nada y estoy supliendo una carencia con otra. Entonces, no sean así, por favor, procuren pensar muy bien sus planos y para qué están utilizando cada cosa, ¿no? Dice por acá Sebas, ¿cómo se llama el libro donde dice eso de que ya no se debería enseñar dirección como hace 30 años? Es este de narración natural y narración dramática de Jan Morgan y Mitko Panos. Muy buen libro, ¿eh? Es un libro, siento yo, para empezar en todos los aspectos, pero tiene algunos puntos muy peculiares y muy interesantes, ¿no? De cómo pues se llena todo, se llena
todo de información y de planos, pero no me estás contando absolutamente nada, ¿eh? Bueno, ya el MyBlur que mande su mail a InfoSumF7 porque ya me quedan 4 lugares. Dice Burning Core, acabo de ver Beginning y Dios, lo que menos quisiera es volver a ver algo con planos de 5 minutos. Es que el problema no es la duración del plano. Porque miren, reitero, el ritmo cinematográfico es cuando hablamos de ritmo cinematográfico estamos hablando de la combinación de dos tipos de ritmos. El cine en sí tiene dos ritmos, el ritmo interno y el ritmo externo. El ritmo externo está condicionado por el corte. El ritmo interno está condicionado por la disposición de los elementos al interior del plano. ¿Cómo estoy yo colocando los elementos al interior del plano y cuál es su dinámica dentro del plano? Esa combinación de ritmos, el ritmo interno y el ritmo externo, da como resultado el ritmo cinematográfico. Entonces el problema no son los planos de 5 minutos. De hecho, en el ensayo de Every Frame a Painting del cine de Spielberg, lo dice muy claro, güey. Spielberg es un cineasta que utiliza planos larguísimos, pero no te das cuenta. ¿Por qué no te das cuenta que usa planos tan largos? Por la cantidad de acciones que hay dentro del plano. Entonces, como están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo de forma simultánea, ni te enteras de todo lo que está sucediendo y del tiempo que está transcurriendo por la cantidad de situaciones que están pasando. Entonces, no es tanto el problema los planos largos, es cómo están siendo utilizados. No es como tal el tema de la duración en sí, sino qué es lo que está pasando y por qué se necesita esa duración. Para que no estigmaticemos a los planos largos, porque hay mucho estigma con respecto a los planos largos y no siempre son de hueva y no siempre son aburridos. Al contrario, yo diría que muchas veces son muy buenos diseños de imágenes. Y luego dicen por acá, ampliar nuestros equipos de trabajo y compartir espacios. Dice, la actual huelga de los escritores en Hollywood reivindica la ampliación de las salas de guionistas para poder garantizar un sistema de aprendizaje y ascenso profesional escalonado. La atomización de los y las artistas freelance lleva a la falta de espacios en los que formarse profesionalmente. Los equipos transversales son garantía de democratización. Lo que yo veo, y aquí esta me gusta, porque efectivamente para tú poder entender cómo son ciertas cuestiones, primero tienes que pasar por los distintos departamentos. Si no pasas tú por los distintos departamentos de abajo hasta arriba, pues posiblemente no vas a poder entender a ciencia cierta todo lo que está pasando a lo largo del proceso creativo de hacer una película. ¿Cuál es el tema? Que Hollywood le está apostando bien cabrón a reducir esos equipos de trabajo, güey. Ese es lo que más me da miedo, que se está apostando a reducir equipos de trabajo. Dice Shanghai, el plano de Rooney Mara en Ghost Story sería un ejemplo de cómo usar un plano largo, ¿no? También el del pastel, ¿no? Sí, hay muchos ejemplos, reitero, vean La eternidad de un día de Theo Angelopoulos y cómo utiliza los planos larguísimos para descubrir cómo al interior del plano, cuando hay muchas acciones, pues no hay ningún problema con que te la estés mamando con la duración del plano. Luego, remunerar las prácticas, trabajar no debería ser un lujo, es que esto parece sentido común, güey. Pero en México está muy complicado el remunerar las prácticas de los guionistas, güey. Es muy difícil. Los guionistas en México están en una situación muy similar a la de los españoles. Trabajan de a gratis el desarrollo del guión y la escritura del guión sin recibir remuneración. Pues por el simple hecho de tener una oportunidad. Ya no les digo yo de que se filme su ejercicio, sino por el simple hecho de tener una oportunidad, güey. Trabajar de a gratis solo por tener una oportunidad. Entonces eso suena a sentido común, pero créanme que en pseudoindustrias como la española y como la mexicana, pues ese tipo de situaciones suele no suceder. Luego dice, miren nada más el quinto punto, ¿no? Remunerar los desarrollos y nunca trabajar gratis. El trabajo arranca años antes de un rodaje y debe ser remunerado desde el principio. En cada negociación de un contrato no luchamos por nuestras condiciones laborales, sino por la de nuestras compañeras y compañeros. Y también esa es otra. Desafortunadamente, y esta es una generalidad del trabajo audiovisual en Latinoamérica y en México al menos, nunca falta el que dice, yo te lo hago por tanto, ¿no? Ay, no, te va a cobrar 10,000. No, yo lo hago por 5.
Y este tipo de personas que uno se pone en esta balanza y en este decir, a ver, güey, por un lado, yo entiendo, ¿no? Se tiene que cobrar el trabajo por lo que cuesta. Pero por otro lado, hay bandita que está empezando. Hay bandita que está empezando, que no tiene las tablas, que no tiene los fierros a lo mejor, que no tiene el bagaje, que no tiene todas esas cuestiones, ¿no? Y terminan diciendo, güey, yo estoy empezando, yo necesito chamba y pues yo te cobro 3,000 varos. Se entiende los dos lados de la moneda, pero el que cobra 3,000 varos por una producción, lo que hace es malacostumbrar al cliente, de tal forma que cuando el cliente tiene a alguien más grande, dice, oye, güey, pues no mames, está chingón, pero tú me estás cobrando 10,000 y alguien antes me cobró 3,000 por exactamente la misma chamba. Entonces, ¿sabes qué? Prefiero regresarme con el de 3,000 que estar contigo, aunque sé que te tengo que pagar lo que me estás pidiendo, prefiero regresarme al cuate que me cobraba 3,000. Entonces, eso va precarizando el trabajo. Y la otra es, en el tema de los desarrollos de guión, pues sí se vuelve una problemática el encontrar gente que te pague los desarrollos de guión. Casi nadie paga desarrollos de guión porque ya se malacostumbró al cliente a que un guión se puede desarrollar con prácticamente 0 PG Coins. Dice por acá MyBlur, poco relacionado, pero hablando de los morros que tienen la perspectiva bien alterada, me eché un video sobre cómo los morros están tan acostumbrados al humor irónico autoconsciente de Marvel y esas madres que cualquier forma de expresión honesta de emociones en diálogos lo ven como cursi tipo Disney Channel. Es acostumbramiento. Olvidamos que parte del fenómeno de revisar una película, de ver una película y de crecer con cierto tipo de cine es también una cuestión cultural en donde uno pues todo el tiempo se está contagiando y está aprendiendo cosas, identificándose con cosas, apropiándose de cosas sin darse cuenta y culturalmente, bueno, pues ahí están los resultados. Sexto punto. Este me gusta. Reinventar los procesos de selección de proyectos. Las subvenciones públicas, laboratorios y residencias pueden reorientar sus procesos de selección para no privilegiar los proyectos ya consolidados, limitando la cantidad de materiales solicitados o el peso que se da a la formación y trayectoria profesional previas, fruto de capital cultural acumulado. Básicamente se refiere a pues intentar que los apoyos lleguen a todos lados, ¿no? Que lleguen a todos lados. Si no llegan los apoyos a todos lados, vamos a tener a los mismos de siempre ganando por las mismas películas y las mismas historias de toda la vida. Entonces también ahí vuelve a ser esta cuestión de cuando le dejas de repartir a los grandes van a salirse a quejar, como fue el caso de Magaña con Shorts. Cuando le das a los chiquitos, se corre ¿cómo decirlo? El problema de que son festivales pequeños y a lo mejor y no tienen la infraestructura o no tienen el conocimiento o no tienen el expertise para levantar un festival o para levantar una película. Entonces ahí está. Miren lo que dice Karime, ¿no? Mi mamá sufría mucho de eso cuando hacía pasteles. Estudió por 3 años repostería especializada y cuando cotizaba los clientes se iban porque estaba caro, ya que en mi ranchito las personas que se dedicaban a eso baratean un montón, por eso ya dejó la repostería. Chale, qué sad, Karime. Luego, siguiente punto. Hablar de dinero. La incomodidad histórica de los y las artistas para hablar de dinero, como denuncia William Deresiewicz en La muerte del artista, beneficia solo a quienes se la pueden permitir. Compartir transparentemente los sueldos y condiciones laborales evidencia que hacer cine es un trabajo, güey. Hay precedentes, guionistas, productores, directores que ya compartieron anónimamente sus sueldos en Hollywood. A ver, vamos a ver. Miren, Anonymous Pay, los sueldos anónimos. Vean. Por ejemplo, ¿no? Alguien que escribía para CW en la primera temporada de una serie dijo que estaba ganando $14,000 por episodio de una serie de 13 episodios. Y dice otra mujer
trabajando para un show de Marvel. Dice que estaba ganando $15,000 por episodio, o sea, unos 300,000 pesos. Pues no está nada mal, ¿eh? No está, no está nada, nada, nada mal ganarte esa lana. Cuestionar la meritocracia. Muchas gracias, Colfelín. Buenas. Muchísimas gracias por esa suscripción y utilizar tu Prime. Que ya saben, el Prime no les cuesta absolutamente nada y a mí me apoyan un montón. Cuestionar la meritocracia, dejar de mentirnos para convencernos de que cualquiera puede ser artista y que aquellos que logran serlo lo son por mérito propio. Y finalmente, acompañarnos, asociarnos para luchar colectivamente y abrir puertas a aquellas y aquellos que todavía no han recorrido nuestro camino. Yo creo que ese acompañarnos es el punto más importante de todo el artículo, porque es precisamente lo que no sucede. No hay acompañamiento. Yo les puedo hablar de cuando fue el caso Galo Olivares. Yo platiqué con una chica que estuvo en el departamento de dirección, que fue script, que fue, además de ser script, era compañera de generación de Galo Olivares. Y siendo compañera de generación de Galo Olivares, que uno podría decir, güey, es su compañera, ¿no? Estuvo con él, estudiaron, lo va a proteger, lo va a cuidar, lo va a apoyar. Me dijo, mira, sí pasaron cosas, sí hubo muchos problemas, pero yo no te puedo decir. Entonces sí veo sí veo a la industria del cine mexicano, a ese gremio muy dividido, aunque muchas veces te dicen que son muy unidos, aunque muchas veces te dicen que se apoyan entre ellos y demás, yo sí los veo un gremio muy desunido, y eso es lo primordial, que se unan y que empiecen a procurar hacer las cosas, güey, hacer las cosas, porque si no, la verdad es que van a seguir perdiendo oportunidades, y cuando hay broncas y cuando la gente tiene que salir a hablar, muchos se esconden. Dice Colfelín, como aspirante a guionista, diseñador de producción sin experiencia ni contactos, ¿hay alguna manera que recomiendes de ser asistente en alguna casa productora o algo similar? Puta, es que si la tienes, si no tienes contactos de nada, güey, sí la tienes muy cabrona. Lo platicábamos en Guanajuato. Ahora que fui al FICOT, estábamos cenando y de pronto, nos estábamos comiendo y estaban los organizadores del festival con sus voluntarios y los coorganizadores y toda la gente que había levantado el festival. Y era como de, güey, no, sí, es que yo tengo un contacto que se dedica que tiene un cine independiente, y yo tengo un contacto en un museo, y yo tengo un contacto aquí, yo tengo un contacto allá, pero todos llegaban a la misma conclusión. Son contactos periféricos. O sea, son contactos fuera de la CDMX, son contactos en otros estados, güey. Y ya, incluso el que sean contactos de otros estados, minimiza esa cuestión de que son contactos de otros estados, güey. No valen lo mismo que un contacto en CDMX. Entonces, lo primero que tienen que trascender es, pues, trascender el estado. Yo les decía, güey, pues es que obviamente van a tener mejores contactos en CDMX, porque en CDMX prácticamente está toda la industria. En CDMX se está moviendo toda la lana y ahí están todos los dineros, ¿no? Muchas gracias, León. 26 meses en Charalandía. Muchas gracias, muchísimas gracias, León, por esa suscripción en Charalandia, por tu suscripción no es Charalandia, es Charal York. Vamos a decirle Charal York porque ya está ese título en el server de Discord y me gusta el Charal York. Entonces, lo primero que tendrías que hacer, y que yo sugiero, y esa es la razón por la que muchos estudiantes de cine de escuelas como la ANAC y el CUEC se conectan rápido, porque empiezan a trabajar con sus profesores. Ahora, en el caso de que tú no tienes profesores, pues echa la mano en trabajos estudiantiles, ¿no? Échale la mano a cortometrajistas del CUEC, de la ENAC, del CCC. Apóyalos como asistente de producción y vételes pegando, y luego te mueves a productoras y vas a tener que empezar como asistente de producción, pero es un camino muy largo. Es un camino muy largo. Entonces, reitero, más si no tienes contactos, pues ahí hay un reto muy fuerte, que es hacerte de esos contactos que no tienes, y eso es muy
muy complicado. No digo que no se pueda, pero siempre se empieza, como dice el tocayo, siendo staff, empezando a mover cables, empezando a mover cosas y de staff te vas moviendo. Entonces, si no tienes los contactos, es hora de que salgas de tu casa y los empieces a hacer. Ve con estudiantes de escuelas de cine pues entra de Office Boy a productoras. Hay un montón de productoras en México, hay un chingo de productoras, pero de verdad muchísimas productoras en México. Nada más que eso sí, la gran mayoría está enfocada o radicada a la CDMX. Ahora, ya hablando en concreto sobre el resto del artículo, este asunto de la meritocracia y de asumir el privilegio y a partir de asumir el privilegio ayudar es muy importante, pero todavía no es suficiente, ¿no? Se necesitan modelos que permitan que uno pueda dedicarse al cine sin el riesgo de no tener un proyecto una vez al mes. Ahora, les pregunto y los leo. ¿Qué opinan ustedes de esta cuestión? O sea, yo tenía esta duda. ¿Sí sienten que los festivales son entornos muy cerrados? ¿Sí sienten que el cine lo hacen todavía unos cuantos? ¿Sí sienten que el cine mexicano no es para todos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de estos temas? ¿Qué opinan de las soluciones que además da este artículo? Los leo. A ver, quiero leer sus opiniones. Dice que viva jodido como todo, ¿no? Pues sí, ya nos, está cañón. Bueno, que en el caso de The Press Spinel, Irving escribió un cuento. Escribió un cuento y escribió algo y no sé cómo fue su proceso de publicación. No sé si Irving tuvo palancas, no sé si Irving tiene varo, no sé si el cuento de una novela, perdón, no sé si Irving es muy talentoso, no sé cuáles fueron las condiciones, pero pudo publicar, a pesar de lo difícil que es, pudo publicar. Dice System, sobre los festivales sí se me hace muy cerrado, dan preeminencia a lo presencial y le hacen la vista fea a transmisiones en línea, al menos eso he visto. Pues sí se van cerrando muy cabrón. Y como yo lo he dicho, son entornos que al parecer pues no les interesa en lo más mínimo abrirse, ¿no? No les interesa abrirse a la experiencia de lo colectivo. Dice Sebas, pues yo creo que sí están en cierto modo cerrados, ya que desde el guión se puede ir viendo si va a ser hecho para cautivar crítica de festivales o puede ser para que llegue a un público más amplio. Pues sí coincido en que son entornos muy cerrados. Coincido en que cuando han tenido oportunidad de poder abrir esa cerrazón, no lo han hecho. Cuando han podido incorporar la sección en línea y abrirse, no lo han hecho. Dice Juan, en cuestión de festivales es que son centralizados, sin difusión para la población en general.